Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí al mediodía con Alex Grant en este espacio que es nuestro, donde nos encontramos todos los miércoles al mediodía para conversar de un tema que tengo la convicción de que pueda ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. El tema de hoy que quiero tratar con ustedes es el de por qué no podemos vivir con miedo. El miedo es uno de esos sentimientos, es una de esas emociones que tiene la capacidad de paralizarnos o muchas veces hacernos actuar de manera acelerada o atolondrada. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién de nosotros no se ha sentido de alguna manera asustado o asustada, intimidado por una situación? Todos lo hemos experimentado, pero y es una reacción muy natural, muy normal ante situaciones nuevas, ante situaciones que de repente nos sacan un poco de nuestra zona de confort. Pueden haber un sinnúmero de situaciones que pueden hacernos sentir en algún grado de temor o de ansiedad o de angustia. Ahora, lo que no es saludable es vivir de manera permanente con miedo. El miedo, siempre digo, es muy mal consejero y además es muy mal material de construcción para una relación. Nosotros no podemos empezar un hogar, no podemos empezar una familia, no podemos emprender un proyecto, no podemos construir nada nuevo a partir del miedo. Porque el miedo puede jugarnos una mala pasada, puede ser algo que de repente nos malinforme, por así decirlo, a la hora de tomar decisiones importantes. Así que si vos estás viviendo con miedo, este video es para vos. Una de las cosas que quiero decirles es que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Otra traducción dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Otra traducción dice que no nos ha dado un espíritu de miedo. Entonces, no fuimos hechos para vivir con el temor. No es parte de nuestro diseño. Y más bien dice que en su lugar Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay personas que, y vamos a regresar a esto al final, hay muchas personas que viven con mucho tipo de miedos. Hay personas que viven con el miedo de no ser aceptados, hay personas que viven con el miedo de no ser suficientes, sobre todo si vienen de familias perfeccionistas, sobreexigentes. Hay personas que tienen el temor de ser invisibles. Por eso es que hay personas que viven sus vidas también como una especie de reality, donde postean en todas las redes sociales todas las cosas que hacen, porque temen que si no postean constantemente y con todo lujo de detalles cada movimiento y cada situación de su vida, pueden pasar desapercibidos o sentirse invisibles. A veces somos invisibles a nuestros propios ojos. Otros tienen temor de no calzar. El temor a ser diferentes, el temor a no ser como el montón, el temor a no tener la aprobación, como que esto fuera una especie de consulta popular o de concurso de popularidad, y entonces hay personas que viven como con esa angustia, con ese temor. Hay personas que viven con miedo de expresar, por ejemplo, hoy en día su preferencia política. Que temen que si dicen que si van a votar por uno u otro de los candidatos, que eso represente una ruptura en sus relaciones, que algunas personas los etiqueten de una u otra manera y que esto para siempre cambie su dinámica de relación. Como que si la preferencia política hacia un partido o hacia otro o hacia otra persona después de 2 semanas va a seguir manteniendo algún tipo de relevancia cuando ya la mayoría ya ha elegido a quien quiera elegir como presidente de este país. Hay otras personas que tienen miedo de expresar su fe en público, muy ligado a este mismo clima de tanto asedio, de tanto juicio, de tanto señalamiento, de tanta ignorancia, de tanta generalización, de tanta suposición y presunción acerca de cosas y de personas que no conocemos. Hay personas que tienen miedo a ser discriminadas por su preferencia sexual o por su nacionalidad, porque lamentablemente vivimos en un país donde muchas personas son etiquetadas o menospreciadas según su origen étnico y también su origen nacional. Así que hay personas que tienen temor de ser conocidas como de X o Y nacionalidad, porque eso puede significar un trato diferente hacia ellos, lo cual es lastimosamente muy penoso. Hay personas que tienen miedo a opinar
sobre este clima político que vivimos. Y entonces, precisamente porque creo que estamos viviendo en una época donde el miedo se le ha subido muchísimo el volumen, es que me parece importante que reafirmemos el hecho de que no podemos vivir con miedo. Ceder ante el miedo es como dejar de vivir para solamente existir o sobrevivir. Es que cuando estamos sobreviviendo, la diferencia entre vivir y sobrevivir es que cuando una persona sobrevive o existe, lo único que hace es procurarnos que no la maten. Es vivir de manera hipervigilante, es estar a la defensiva porque tenemos temor de que otros nos puedan hacer daño o meter una puñalada por la espalda. Pero eso no es vivir, porque vivir es una cosa completamente diferente. Vivir es una cosa que primero es una decisión, segundo es una cosa que la hacemos intencionalmente, que la hacemos a propósito, que nos la proponemos porque es una cosa que se hace con gusto, es una cosa que la hacemos con determinación, es algo que la hacemos queriendo defender nuestro derecho y el derecho de todos nosotros como seres vivientes a vivir y a tener una calidad de vida. Vivir es completamente diferente a solamente sobrevivir, a solamente existir. Las personas que tal vez han tenido la triste experiencia de vivir en un estado sitiado, en un estado de guerra, saben que lo que están es siempre andando sobre alas de cucaracha porque tienen temor de que alguien les haga daño y tienen que andar hipervigilantes y lo que procuran es sobrevivir cada día. Pero nosotros no tenemos por qué vivir de esa manera. Aunque no tengamos un estado con un servicio militar, pero sabemos que hay muchas formas de lastimar y de matar a las personas. Y hay personas que viven en situaciones donde están siendo perseguidas, acusadas, señaladas, acosadas de distintas maneras, y eso hace que el temor se dispare aún más. A veces puede suceder en nuestras propias familias, puede suceder inclusive en nuestros grupos de amigos. ¿Cuántas personas hoy en día han perdido amistades simplemente porque han expresado un punto de vista distinto? Porque vivimos ante un estado de tal confusión y de tanto temor que hasta diferir o disentir pareciera ser un pecado. Y podemos pensar diferente y aún así amarnos profundamente. Hay personas con las que yo no comparto la misma convicción política y sin embargo los amo, y eso no va a cambiar por una persona que va a ocupar por 4 años la dirección de mi país. Entonces no creo que sea algo que amerite para que vivamos en temor. Ahora también tenemos que llevarnos tener una clase de vida diferente donde podamos expresarnos con respeto a nuestros puntos de vista y podamos darnos el permiso de disentir, de tener puntos de vista completamente diferentes, de conocer la perspectiva de los demás y entender por qué creen lo que creen, y aún así respetar qué pensamos, y como dicen los norteamericanos, to agree to disagree, que es llegar al acuerdo de que tenemos puntos de vista diferentes y que quizás en ese punto nunca vamos a coincidir, pero de todas maneras vamos a seguir siendo amigos y nos vamos a seguir queriendo como nos queríamos desde antes de esta contienda política y como debemos seguirnos queriendo después de ella. La otra cosa es que hay decisiones que nosotros debemos tomar, y una cosa que es importante para poder superar el temor es entender que el poder que le damos a esa persona a la que le tenemos miedo es un poder que no nos es quitado, sino que nosotros se lo cedemos. Nosotros somos los que ponemos en un pedestal, los que le damos un poder mayor sobre nuestra vida a otras personas a las que les tenemos temor. Cuando nosotros alimentamos ese temor, poniéndolas en un lugar superior o por encima de nosotros, nosotros mismos nos ponemos, como decimos popularmente, para que nos den. Nosotros tenemos que tomar una decisión de decir, yo no voy a poner a nadie en un poder, no importa su origen, no importa su posición, no importa su poder adquisitivo, no le voy a poner por encima de mí porque es tan ser humano como soy yo. Y esa persona depende del aire como también dependo yo. Así que esa persona no tiene un valor por encima de mí, no importa cuán prominente sea, ni tampoco tiene un valor por debajo de mí. Entonces, nosotros podemos tomar la decisión de no dejarnos intimidar por personas que por alguna razón tal vez ostentan una cuota de poder
de algún tipo que pueda ser distinta o superior a la nuestra, pero el que tenga más poder que nosotros no necesariamente les hace a personas más valiosas, más pertinentes o más relevantes que nosotros, sino que todos los seres humanos tenemos un mismo valor. Entonces es importante que nosotros no cedamos ese poder a nada ni a nadie, porque eso es lo que nos puede prevenir de alcanzar nuestro máximo poder o nuestro máximo potencial como seres humanos. La otra cosa que es importantísima para las personas que tal vez viven al día de hoy con temor es que no podemos vivir tampoco pidiendo perdón por existir. Hay personas que constantemente se disculpan compulsivamente, y no estoy hablando de disculparnos cuando cometemos un error, sino personas que se disculpan simplemente por existir, simplemente por ocupar un espacio en este mundo. Y nosotros no tenemos por qué pedir disculpas por ser quienes somos, por ocupar el espacio que ocupamos. Es que todos estamos aquí para algo, todos estamos aquí con un propósito, con una misión, y todos tenemos un valor, y no podemos entonces subestimarnos, porque nosotros al final de cuentas, como he dicho muchas veces antes, nosotros le modelamos al mundo cómo queremos ser tratados. Y si yo mismo no me considero digno de respeto, si no me considero digno de consideración, si no me considero digno de ser tenido en alta estima, entonces no debo sorprenderme si los demás tampoco lo hacen. Entonces yo no puedo vivir con temor o con miedo o pánico de ser o de existir, ni pidiendo perdón por ocupar el espacio que ocupo. Habrán personas que no les guste mi exigencia. ¿A quién no le ha sucedido que ha entrado en algún lugar y de repente las personas hacen mala cara? A veces entras en un negocio y atienden a la persona anterior a ti con una sonrisa de oreja a oreja, y te llega tu turno para ser atendido y te hacen mala cara. Pero bueno, ese es el problema de la persona que te está atendiendo. El problema no es tuyo. Vos estás ahí como un cliente más. Estás ahí como una persona que merece el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. Si a esa persona le molesta tu presencia en ese lugar, el problema es el de ellos. Y quizás no merezcan un colón de tu bolsillo o $1 de tu bolsillo, dependiendo de la latitud donde vivas, y tal vez son ellos los que se pierden la oportunidad de crecer con el aporte que tú le puedes hacer a su negocio. Entonces, no podemos pedir disculpas por ser quienes somos, por lucir como somos, por ser distintos, porque cada uno de nosotros, cada aspecto de quienes somos, tiene un propósito y una razón de ser, y ninguno de nosotros es producto de una equivocación. Las relaciones que nos limiten, que limiten nuestra esencia, son relaciones que no nos convienen. Si vos estás en una relación de cualquier tipo, de amistad, de pareja, familiar, laboral, de cualquier naturaleza, que no te permite alcanzar tu máximo potencial, que no te permite celebrar tu esencia, tienes que revisar si esa relación te conviene. Si estás en una relación donde te sientes oprimido o oprimida, si estás en una relación donde te sientes constantemente juzgado o juzgada, subestimada o subestimado, tienes que revisar a ver si estás en el lugar correcto, porque ninguna relación que se sustente a expensas de minimizarnos o de lastimarnos puede ser una relación que nos conviene. Y por lo tanto, no estamos hechos para vivir con ese temor. Gracias a ustedes, gracias a Lucrecia Salazar por unirte, gracias a Rosibet Cruz por estar acá, gracias también a Gabriela, a Giovanni Gamboa, mi hermano del corazón, a Memo Ospino, hace días no nos vemos. Gracias a Jeremy Harwell por sintonizar desde los Estados Unidos, te quiero un montón. Gracias a Denise Aura Thomas, también mi buena amiga y seguidora. Gracias a Emilio Garro, gracias a todos por sintonizar en este espacio, porque de verdad que se les quiere y este espacio es nuestro. Finalmente quiero retomar lo que les decía al principio. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que nosotros fuimos diseñados para vivir empoderadamente, que fuimos hechos para vivir apasionadamente y que fuimos hechos para tener dominio propio y control de nosotros mismos, control de lo que pensamos, de lo que sentimos y lo que decidimos hacer. Así que no fuimos diseñados para vivir con miedo, y el miedo nos aprisiona, nos limita, nos sabotea, nos estorba y nos hace mucho daño, y además nos resta mucha energía y ánimo y entusiasmo para el futuro. Así que si estás viviendo con temor, toma la decisión de rendir cualquier temor y cualquier angustia a los pies de Dios, y más bien echa mano de ese espíritu que viene de Él,
que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vencer cualquier temor que estés teniendo el día de hoy. Te quiero un montón, provecho a quienes almuerzan y nos vemos la próxima semana con otro tema al mediodía con Alex Grant. Para quienes quieran seguir conversando de este tema o cualquier otro, o quieran solicitar sesiones de consejería individual o de pareja o familiar, pueden hacerlo llamando al 26 39 41, 22 22 14 50 o el 61 86 39 41. Feliz día y nos